En el caso específico del hormigón armado, en términos generales podemos decir, son estructuras que tienen relativo buen desempeño si uno lo compara, por ejemplo, con otros tipos de estructuras. Por ejemplo, las estructuras metálicas, es decir, cubiertas ejecutadas con perfilería de acero, chapas, uno ve que inmediatamente ante un incendio colapsan, se plastifican y se derrumban. Generalmente es lo que ocurre de manera usual, uno puede ver en galpones o estructuras por el estilo. Que creo que hay una parte donde nace el incendio, en el caso que ha ocurrido aquí en Mar del Plata, se da en ese lugar. Por otro lado, las estructuras de hormigón armado, como decía recién, tienen en general un muy buen comportamiento o un mejor comportamiento, dependiendo de muchísimos factores. Por un lado, la carga de fuego, es decir, el incendio, se habla de carga de fuego de la cantidad de material combustible que se produce. Por otro lado, esa energía produce un aumento de temperatura en los materiales que están en contacto cercanos a las llamas, ¿sí? Que puede llegar en una curva estándar casi a los 1200 grados. Influye muchísimo en el caso específico de las estructuras de hormigón armado el espesor de recubrimiento que tienen los aceros. El hormigón armado está compuesto de hormigón y de barras de acero, ¿sí? Que terminan conformando la estructura resistente. Es de vital importancia el recubrimiento de hormigón que tienen estas barras de acero, ¿sí? Ante la acción de la temperatura, del calor. Esto retarda o en alguna medida aísla al acero de lo que se denomina la temperatura crítica, en la cual el acero, dependiendo de sus características, es decir, hay aceros de distintos tipos, pueden llegar a comportarse plásticamente, por decirlo así. Entonces, es disminuir su resistencia mecánica. Entonces, son muchos los factores. Influye, por ejemplo, si un cielo raso en una losa es aplicado o es suspendido, ¿sí? Si tiene lana de vidrio, si las columnas o las vigas están revocadas o están a la vista. Eso hace que haya, en términos generales, un mejor comportamiento si las estructuras de hormigón están revestidas o cubiertas con algún otro material, ¿sí? ¿Y qué sucede con estos materiales cuando se enfrían? Sí, podemos decir que hay tres fases en el incendio, es decir, cuando se declara el incendio y eleva la temperatura es una primera fase, una fase más o menos estable en la que la estructura se mantiene esa temperatura, puede ser variable en el tiempo, depende del tiempo que se tarde obviamente en combatir el fuego, ¿sí? Y luego la fase, como bien decías, de enfriamiento. Usualmente a partir de por dar un parámetro, esto es muy variable, pero del orden de los 400 grados en el hormigón, ¿sí? Y comienzan a manifestarse daños, ¿sí? Depende el acero a qué temperatura alcanza o llega, ¿sí? Que también anda en el orden entre los 400, 500, también dependiendo del acero. Hasta esa temperatura los daños usualmente no suelen ser considerables o grandes, pero depende esto de cada caso. Y después en la fase de enfriamiento también depende qué tan rápido se produzca, puede existir una suerte de shock térmico que ante una dilatación diferencial entre el acero y el hormigón en la fase de calentamiento y luego una contracción producto del enfriamiento, puede llegar a aparecer una fisuración importante y desprendimientos de los hormigones de recubrimiento, ¿no? Entonces, toda esa dinámica hace que el hormigón pueda tener mayor o menor daño. Correcto. En algunos casos el daño es tratable, es reversible, a veces dependiendo del tipo de acero y la temperatura que haya alcanzado, cuando se enfría puede volver a alcanzar las resistencias que tenía originalmente o muy próximas a ellas. Todo eso, obviamente, en una estructura afectada por fuego, es objeto o debe ser objeto de estudio, de análisis para poder determinar cuál es el estado de seguridad de esa estructura. ¿Qué quiero decir? Por seguridad, cuando se habla de estructuras, es el coeficiente de seguridad que tenemos, ¿no? Que nos da tranquilidad a los arquitectos, a los ingenieros, respecto de la capacidad de tener un buen desempeño estructural, es decir, de poder soportar las cargas a las que es sometido en servicio, ¿sí? Y las normas nos establecen unos coeficientes de seguridad que debemos respetar. Si en el análisis estructural uno ve que esos coeficientes están disminuidos, ¿sí? Bueno, ahí uno tomará la decisión técnico-económica si debe demolerla, desgraciadamente, o
reforzarla o hacer algún tipo de intervención para devolverle esos parámetros de seguridad. Siempre hablando en términos muy, muy generales.